Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de la materia de computación. En esta ocasión aprenderemos a utilizar los ciclos repetitivos en programación. Paralelamente vamos a aprender el concepto y cómo utilizar los vectores en programación, que es un vector que podemos realizar con estas estructuras de datos. Inicialmente, un ciclo repetitivo. Vamos a aprender lo que es el ciclo repetitivo for. Primeramente debemos definir qué es un ciclo repetitivo. Como el nombre lo indica, es una instrucción o una serie de instrucciones que se van a repetir la cantidad de veces que nosotros deseemos. Existen varias estructuras para realizar estos ciclos repetitivos. El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar el ciclo repetitivo for. Tenemos otro ciclo que es el while, que quiere decir mientras, y también el do while. Entonces, el ciclo repetitivo for. El bucle for o ciclo for es una estructura de control en programación en la que se puede indicar el número mínimo de iteraciones que la instrucción realizará. El ciclo se repetirá siempre y cuando la condición se cumpla, ¿no? Entonces, esta estructura repetitiva for tiene la siguiente forma. Se escribe for, se abre y cierra los paréntesis. Dentro de los paréntesis se pone tres elementos principales. El primero es el inicializador. Después se pone la condición para repetirse y el actualizador. Dentro de las llaves se pone todas las instrucciones que se van a repetir, ¿no? Obviamente se van a repetir siempre y cuando esta condición se cumpla. Para entender más a fondo vamos a ver este ejemplo, ¿no? Y una de las características que tiene esta estructura repetitiva for es la siguiente. Para controlar los bucles, estos bucles o ciclos repetitivos en for, es necesario utilizar una variable. Generalmente se utiliza una variable de tipo entero. Esta variable va a cambiar de valor según el actualizador hasta que la condición no se cumpla. Tenemos un ejemplo, ¿no? Que se desea mostrar los primeros 9 números. Un ejemplo. Escribimos for, abrimos y cerramos los paréntesis y ahí tenemos los tres elementos principales. Como habíamos indicado, el primero es el inicializador. Como vamos a utilizar una variable que nos ayude a controlar la cantidad de repeticiones, esta va a ser i. El inicializador, establecemos un valor inicial a esa variable, ¿no? Decimos que i va a valer 1. Ponemos punto y coma y la condición. La condición va a definir cuántas veces se va a repetir toda la línea de código que está dentro de las llaves, ¿no? Y se puede leer de este modo. Mientras que i sea menor a 10, repetir. ¿Qué es lo que se va a repetir? La línea de código. Y el actualizador. I va a ser igual a i más 1. ¿Qué quiere decir el actualizador? ¿Y cómo va a trabajar? Del siguiente modo. Tenemos el mismo ejercicio y vamos a hacer una prueba de escritorio para ver cómo se comporta esta variable i y cómo se va repitiendo en todos los ciclos hasta que termina el bucle. De manera inicial i vale 1. Acá tenemos i vale 1. Antes de ingresar al ciclo siempre va a la condición. Entonces i vale 1. Ingresa a la condición. La condición dice i es menor a 10, o sea 1 es menor a 10, sí, cumple. Entonces se ejecuta todo lo que está dentro de las llavecitas. Se ejecuta el cout, ¿no? Está mostrando 1. Una vez que termina de ejecutarse todo, se activa el actualizador. El actualizador siempre se va a activar una vez que se ejecute todas las líneas de código que están dentro de la estructura for. ¿Cuál es el actualizador? Decimos que i va a ser igual al anterior valor de i más 1, o sea, se va a incrementar en una sola unidad. Ahora i vale 2.
Antes de ingresar al ciclo, otra vez siempre va la condición. Y es menor a 10, o sea, 2 es menor a 10, sí, cumple. Entonces, como cumple, se ejecuta la línea de código, se muestra el 2 con el cout. Como ya no hay nada que hacer, llegamos al final del ciclo, se activa el actualizador. Ahora i va a ser igual al anterior valor más 1, que es 3. De igual modo, para ingresar al ciclo, primero va la condición. I es menor a 10, 3 es menor a 10, sí, también cumple. Entonces muestra el valor de i, que es 3. Ya no hay nada que hacer, se activa el actualizador, ahora i vale 4. De ese modo vas a realizar todas las repeticiones y va a llegar un momento en donde i va a valer 9, ¿no? Donde i va a valer 9. Antes de ingresar al ciclo va a ir a la condición y preguntamos, i es menor a 9, i es menor a 10, perdón, 9 es menor a 10, sí, cumple. Entonces ingresa a la línea de código y muestra el 9. Se activa el actualizador, ahora i ya no vale 9, sino vale 10. Luego, antes de ingresar al ciclo, va otra vez a la condición, pero esta vez con i igual a 10, ¿no? La consulta es, la condición es, i es menor a 10, 10 es menor a 10, no se cumple, entonces termina el ciclo repetitivo. Podemos hacer un ejemplo en nuestra página para programar. Vamos a resolver el mismo ejercicio para ver que realmente funciona. Cuando utilizamos una estructura repetitiva for, nosotros debemos tener una variable declarada. Por lo general siempre se establece i como variable y es una variable de tipo enter. Bien, escribimos for, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos las llavecitas. Dentro de los paréntesis ponemos el primer elemento, que es el inicializador, y va a ser igual a 1, punto y coma. Después ponemos la condición, mientras que i sea menor a 10, repetir, y ponemos el actualizador. El actualizador quiere decir i después de cada ciclo se va a aumentar en una unidad, o sea, i va a valer al valor del mismo i más 1, ¿no? De ese modo. Una forma abreviada de hacer este incremento, porque si nosotros notamos, en esta sección se hace un incremento de una unidad al finalizar de cada ciclo. También podemos escribir i más más. I más más es lo mismo que decir i es igual a i más 1. Se va a incrementar en una unidad. Es exactamente lo mismo. También podemos escribir, si es que es necesario, poner i menos menos. Eso quiere decir que se va a decrementar en una unidad. I más más incrementar en una unidad, y menos menos decrementar en una unidad, ¿no? Para eso sirve el más más y el menos menos. Bien, entonces simplemente con el cout vamos a mostrar el valor de la variable i y luego mostramos un espacio y un guión, ¿no? Una cadena vamos a mostrar de este modo. Así ejecutamos. Yo tengo la certeza y ya sabemos que está funcionando. Primeramente i vale 1, ese es el valor inicial, y se ha mostrado los primeros 9 números hasta que la condición no se cumple. De ese modo se utiliza la estructura repetitiva for. Obviamente con la estructura repetitiva for nosotros podemos hacer varias interacciones como deseemos. ¿Qué tal si es que quiero hacer un ejercicio para mostrar los primeros 100 números, ¿no? Desde el 1 hasta el 100. Entonces voy a decir i va a empezar en 1, mientras que i sea menor o igual a 100, repetir. O simplemente puedo decir mientras que i sea menor a 101, repetir. Es lo mismo, ¿no? Lo vamos a dejar mientras que i sea menor o igual a 100, repetir. ¿Qué es lo que se va a mostrar? El valor de i. Inicialmente va a valer 1, se va a mostrar. Gracias al activador, i va a valer 2, se va a mostrar. Luego va a valer 3, se va a mostrar. 4 se va a mostrar y va a seguir repitiéndose hasta que esta condición se vuelva falso. ¿Cuándo se va a volver falso? Cuando i no sea menor o igual que 100.
o sea que sobrepase el valor de 100. Yo voy a ejecutar y yo puedo ver que el programa sí me está mostrando los primeros 100 números. Pero no solamente la estructura repetitiva for nos sirve para mostrar unos valores desde 1 hasta 100. Tal vez quiero mostrar de manera descendente, desde el 100 hasta el 1. Entonces voy a decir i inicialmente va a valer 100. La condición ya no va a ser mientras que i sea menor o igual a 100, sino voy a decir mientras que i sea mayor o igual a 1, repetir. O puedo decir mientras que i sea mayor a 0, repetir. Lo vamos a dejar ahí. Y el actualizador, ¿cuál va a ser? Lo tengo que modificar que ya no se incremente, sino que se decremente. Puedo decir i va a ser igual al mismo valor de i menos 1. ¿No? Entonces acá podemos poner cualquier expresión matemática para que se actualice el valor i. ¿No? En este caso estamos iniciando con 100, mientras que i sea mayor a 0, repetir. Y el actualizador al finalizar cada ciclo, i va a ser igual a i menos 1. Primero va a valer 100, luego va a valer 90. Vamos a ejecutar. Y nos está mostrando todos los números desde el 100 hasta el 1. De ese modo nosotros tenemos ya la estructura repetitiva for. Ahora vamos a ver la segunda parte, que son los vectores o arreglos. ¿Qué es un vector en programación? Los arrays, arreglos o vectores forman una parte de la amplia variedad de estructura de datos que nos ofrece C++, Java, C# e incluso otros lenguajes de programación, siendo además una de las principales y más útiles estructuras que podemos tener como herramienta de programación. Son utilizados para almacenar múltiples valores en una única variable. Permiten almacenar muchos valores en posiciones de memoria continua, lo cual permite acceder a un valor u otro de manera rápida y sencilla. Estos valores pueden ser números, letras o cualquier tipo de variable que deseen. Anteriormente habíamos aprendido el concepto de lo que es una variable. Una variable es como una cajita, ¿no? Que tiene un nombre, que almacena un dato y que tiene un tipo de variable. Los vectores son como esta imagen que tenemos en la parte derecha. Una serie de cajitas, una serie de variables unidas, ¿no? Que tienen relación entre ellos. Todo esto es una variable. Por ejemplo, en este caso tenemos la variable edad. Esta variable edad tiene una dimensión de 6. Cuando nosotros utilizamos vectores, declaramos la variable y lo ponemos entre corchetes la dimensión. Esta variable edad tiene una dimensión de 6, o sea, tiene 6 datos que podemos almacenar, 6 espacios en donde podemos almacenar, como vemos en la imagen. Y para acceder a estos espacios, cada espacio tiene un subíndice, una posición. Siempre empieza desde el 0. Siempre va a empezar desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, estamos declarando una variable de dimensión 6. Ahí están, y las posiciones empiezan desde 0. Puedo decir edad en la posición 0 va a ser igual a 18, entonces agrego el valor de 18 en la variable edad en la posición 0. Edad en la posición 1 va a ser igual a 22, adiciono ese valor. Edad en la posición 2 igual a 25, edad en la posición 3 igual a 23. De ese modo utilizamos los vectores y de ese modo administramos las ubicaciones de los vectores. ¿Cómo se puede declarar una variable en C++? Del siguiente modo. Al igual que declaramos una variable de manera ordinaria,
ponemos primero el tipo de variable, como tenemos los ejemplos acá, int o float. Después de un espacio ponemos el nombre de la variable que deseemos, en este caso digamos números, y entre los corchetes ponemos la dimensión de la variable. Vamos a realizar un programa manejando variables. Entonces me voy a declarar una variable de tipo entero que se llame números, nums, que sea de dimensión 5. Ya está. Yo puedo asignar valores a mi variable. En este caso ya he declarado una variable con 5 espacios. Entonces ya está reservado un lugar y están las cajitas, las 5 cajitas unidas vacías, listas para ser utilizadas. Entonces voy a decir nums en la posición 0, no puedo decir que va a ser igual a 1. Nums en la posición 1 va a ser igual a 2. Nums en la posición 3 va a ser igual a 3. Y puedo seguir haciendo lo mismo en la posición 4 y en la posición 5. Ya están los datos almacenados en mi variable. Y para mostrar voy a utilizar el cout, que voy a decir que me muestre nums en la posición 0. Después que me muestre un ligero espacio con un guión, que me muestre nums en la posición 1. Y de ese modo vamos a seguir diciendo en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4 y ya está. Yo veo que acá tengo un error. Estoy guardando en la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. De ese modo. Bien, vamos a ejecutar el programa. He ingresado los valores de manera manual acá y después lo estoy mostrando. Nosotros podemos ver que los datos sí se están manejando, ¿no? Pero utilizar de este modo es lo más ineficiente que puede existir. Si nosotros utilizamos vectores es para manejar una cantidad inmensa de datos. Es por ello que las estructuras repetitivas for, especialmente los for, tienen mucha relación con los vectores, siempre van de la mano. Entonces puedo utilizar, miren, en lugar de mostrar toda esta cosa, puedo mostrar con un ciclo for. Vamos a mostrar del siguiente modo. Voy a decir for i igual a 0, que i empieza en 0, mientras que i sea menor a 5, entonces i es igual a i más 1. Abro y cierro las llavecitas. Como voy a utilizar una estructura repetitiva for, tengo que utilizar la variable i, que me ayuda a hacer el recorrido, que me ayuda a controlar cuántas repeticiones se va a hacer. Me voy a declarar esa variable. ¿Ya? ¿Por qué lo puse como tope 5? Yo voy a hacer que esta variable i haga un recorrido por todos los espacios del vector, por todos los campos del vector, por todas las posiciones del vector. Y inicialmente va a valer 0. El valor inicial del vector es 0. Después i con este incremento va a valer 1. Ahí está la posición 1. Luego 2. Luego 3 hasta que sea 4. Cuando i valga 5, esta condición se va a volver falsa y se va a salir. Entonces yo voy a decir, acá simplemente vamos a mostrar con un cout, mostramos el valor de la variable i y después mostramos un espacio. Ya está. De ese modo estamos mostrando simplemente el valor de la variable i. Lo que nos faltaba es mostrar el valor de la variable vector nums en la posición i. De ese modo. Ahora sí, tenemos toda la información. De ese modo se utiliza la estructura repetitiva for para poder controlar los vectores.